Ok, volvemos. Marcos 7, la clave para entender las buenas nuevas y las leyes que se mencionan en los libros de Romanos y Gálatas. Importante, cada vez que Pablo habla de la ley, que no tienes que seguir la ley, tienes que identificar cuál ley él está hablando. La ley de los fariseos. Habían 5, acuérdense que les dije. La ley de los escribas, la ley de los saduceos, la ley del gobierno que llamaban la ley de los herodanos y la ley de Jehová que era la Torah. So, cada vez que lean ustedes las cartas de Pablo, tienen que identificar cuál ley, cuál ley. Y Jesucristo lo va a hacer ahora bien claro en el capítulo 7 de Marcos, cuál ley es la que tenemos que seguir y qué era lo que realmente estaban haciendo los fariseos en ese tiempo. Acuérdense, los fariseos era una religión. Pero vamos a leer. Capítulo 7 de Marcos, versículos 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Vieron esto? Ya tenemos la ley de los fariseos, la ley de los escribas. Los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Estaban hablando mal de los discípulos de Jesús, de Yeshua. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Primero, ¿qué quiere decir tradición? Tradición en hebreo es takenot. ¿Qué quiere decir? Son las leyes impuestas por los fariseos que cambian las leyes de Jehová. Esa es la clave para entender las buenas nuevas. Tienes que aprender a diferenciar las leyes humanas que han sido impuestas por ellos y las leyes de Jehová, que son las que te dan vida eterna. Sí, señores. Dicen, no, sí, las leyes te llevan a la vida eterna porque si obedeces la palabra de Jehová, que es el Mesías viene y vive en ti, te sella con el Espíritu Santo y de ahí en adelante eres considerado un hijo de Dios, pero acuérdate, tienes que empezar fiel, tienes que terminar fiel y obedecerle en todo lo que Él te dice, ya sea lo que está escrito aquí y lo que Él te diga a través de tu vida, a través del Espíritu Santo. So, tienes que estar pendiente de lo que Él te está diciendo. So, este es el problema. Se estaban aferrando a la tradición de los ancianos, a las enseñanzas de los fariseos. Seguimos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, los fariseos. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. En ese capítulo 4 hay muchas ordenanzas. Les recomiendo que averigüen qué es, qué era lo que estaban haciendo los fariseos. Yo lo sé, pero yo no lo voy a explicar ahora porque me toma demasiado tiempo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Como quien dice, ¿por qué ustedes no nos obedecen? ¿Por qué tus discípulos no obedecen y no hacen lo que nosotros hacemos? Pero acuérdense que los fariseos se creían que ellos eran mejor que nadie porque entendían la Biblia mejor que nadie, pero no era así. Sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiéndolo, él les dijo, hablando del Mesías, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, y eso lo pueden conseguir en Isaías capítulo 29, versículo 13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, las leyes de Jehová, la Torah, se aferran a la tradición de los hombres, a las leyes que han sido impuestas a través de ese sistema religioso, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también Jesucristo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar su tradición o sus leyes. No es una tradición como tenemos acá en América, gente, que es, por ejemplo, on Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. No es esto lo que está hablando. Él está hablando en añadirle y quitarle a la ley de Jehová, a la Torah. A la vez que tú haces eso, la destruyes. Y eso, mucha gente dice que Jesucristo, pues,
abolió la Torah. No, porque si Jesucristo abolió la Torah, Jesucristo murió en vano. Porque si Jesucristo abolió la Torah, no existe el pecado en el mundo. Porque sin ley el pecado no existe. ¿Ok? Seguimos. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre, el padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Exacto, y estaban ellos robándose todo ese dinero, ¿verdad? Y estaban imponiendo otras leyes, incluso esta, que era el de la responsabilidad que uno tiene, ¿verdad? Nosotros los hijos con nuestros padres. Ellos estaban robándose absolutamente todo, imponiendo leyes, pasando por las leyes por encima de Jehová. Pero yo voy a hacer un video acerca de esto para demostrarles que Yahshua nunca, nunca transgress the law of God, ¿ok? Nunca, nunca, nunca desobedeció a Jehová. Now, seguimos. Y no dejaréis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, con sus leyes religiosas que habéis transmitido, impuesto. Pero acuérdense, a este tiempo que ya Jesucristo llega aquí a Jerusalén, los fariseos han estado gobernando por más de 300 años. Como digo gobernando, no, ¿verdad? No Herodes, porque no estoy hablando en el sistema político, porque Herodes era el que estaba a cargo de esto, sino en el sistema religioso. Pero vemos también que casi siempre el problema con Yahshua es el sistema religioso. Interesante, ¿verdad? Por supuesto, en Almagedón él se va a encargar también del sistema político, pero también del religioso, pero es como que el peso más fuerte es casi siempre al sistema religioso. Ok, ¿dónde estoy? Me perdí. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que les pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, vemos después que le da estas cosas, ¿verdad? Porque ellos estaban primero, entonces ellos se hacían justos a ellos mismos con las leyes que ellos impusieron. Y eso lo vemos, como ustedes saben, yo era testigo de Jehová, y estos testigos, la Watchtower, imponen muchas leyes, y es como habla en el capítulo 10 de Romanos, versículos 1 al 3, que está hablando de esos mismos. A través de las leyes que ellos imponen, ellos se creen que se hacen justos, pero lo que no se dan cuenta es que invalidan la palabra de Jehová, que es lo que te trae vida eterna, la obediencia a eso, el oírla y obedecerla. Y imponen a las personas estas otras leyes que cada día lo que hacen es que los apartan y los apartan más de Jehová, porque están desobedeciendo a Jehová y al Mesías. Acuérdense, la palabra de Jehová es el Mesías, el Mesías, la palabra de Jehová es la Biblia, la Torah, sus leyes, que es el Mesías, y por la cual todos en este mundo vamos a ser juzgados con las leyes de la Torah. Punto y se acabó. Y me da, piensen en esto. Dicen los cristianos que no tienes que seguir la Torah. Primero, porque no entiende el reemplazo, la teología de reemplazo. Ustedes quieren aprender bien el pacto de Jehová y lo que realmente, y cómo es que todo esto vino a suceder. Empezó desde Constantino y Eusebius. Tienen que aprender primero qué es la teología de reemplazo, que es la que se dice, no, que ahora los cristianos somos la nueva Israel espiritual, un término que no aparece en la Biblia, que es mentira cuando Pablo dice claramente en el capítulo 11 de Romanos, que los gentiles que están siendo injertados en Israel, por eso es que tenemos que seguir la Torah. Y si ustedes quieren aprender bien eso, estudien el origen de la teología de reemplazo y cuán mal, cuál wrong it is. It's not true, es una doctrina de demonio. Porque Jehová nunca dejó a su pueblo Israel. El pueblo de Israel es compuesto por los que salieron de Abraham y por las personas que después se le iban a juntar, y ellos son llamados Israel.